nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERP, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Uno de los puntos centrales de la batalla cultural del gobierno es revisar la memoria de los 70. Así que en este capítulo de Ustedes no habían nacido vamos a hablar sobre los orígenes de la guerrilla, qué tipo de guerrillas tuvimos y los debates en torno a la memoria de estos grupos armados. Y para eso tenemos acá a mi izquierda Juan Manuel Romero. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Camila? Muy bien, muy bien. ¿Trajiste los fierros? Traje los fierros. Bien. Vamos a discutir. Los fierros para pelearme. Antes de arrancar, una aclaración. Este episodio vamos a dividirlo en 3 partes, básicamente. Bien, primera parte vamos a arrancar con los 50-60. 3 actos. 3 actos. Primer acto, los orígenes, las primeras guerrillas, bien, que van a aparecer hacia los 50-60. Segundo acto, la expansión de las guerrillas en el contexto del golpe militar de 1966, post-cordobazo. Bien, Montoneros, SERP, las 2 principales guerrillas. Tercer acto, ¿qué pasa cuando vuelve Perón y durante la dictadura militar? Y después se viene el debate en relación con la memoria de este pasado reciente. ¿Empezamos entonces? Perfecto. Empecemos diciendo algo sobre el contexto, Cami, ¿te parece? Sí, me parece que hay que ir al punto de inflexión. Algo dijimos sobre ese punto de inflexión en el episodio pasado de Derechas, que es, en principio, iría la Revolución Cubana para América Latina, ¿no? Sí. Contexto internacional, diría yo, la Guerra Fría. Contexto latinoamericano, la Revolución Cubana de 1959. Y hay conflictos en todo el mundo que marcan este nuevo clima cultural, político, social, con la emergencia de la juventud como un actor muy importante. La independencia argelina, Vietnam, Cuba, ya lo dijimos. Hay varios conflictos que marcan el tono de la época. Sí, y yo sumaría que la Revolución Cubana establece que la revolución es una alternativa posible en América Latina. Es decir, que la revolución comunista es una alternativa, aparece la idea del hombre nuevo, el guevarismo, y la izquierda latinoamericana va a dar un giro o va a aparecer algo que se empieza a conocer como la nueva izquierda, ¿no? Es una nueva izquierda más radicalizada que ve al Partido Comunista como un Partido Comunista pasivo, ¿no? Y que empieza a avanzar con políticas más radicales, violentas. Sí, la Unión Soviética promovía la idea de una revolución por etapas y a América Latina le faltaba un montón. Y lo que muestra la Revolución Cubana o el ejemplo cubano es que se podía hacer la revolución en América Latina sin esperar a través de un foco revolucionario, un foco guerrillero. Voluntarismo revolucionario, podríamos decir. Vamos entonces al bloque 1, las primeras guerrillas de nuestro territorio. En la Argentina pasa algo, además de ese contexto general, que es que el golpe del 55 margina al peronismo la discusión electoral, ¿no? Derrocan a Perón, Perón se exilia y acá queda armado lo que conocemos como la resistencia peronista. Varios grupos civiles o sindicales de resistencia que hacen acciones armadas. Frente a la proscripción del peronismo, ¿no? Tenemos que entender que el peronismo como partido político estaba prohibido en ese contexto. Prohibido, y hay en el primer momento una dictadura militar y después gobiernos semidemocráticos o pseudodemocráticos sin participación política del peronismo. Entonces ahí hay varias acciones de resistencia, ¿no? Se pone una bomba, se trata de llamar la atención con esas cosas. Y después del ejemplo cubano empiezan a armarse una especie de confluencia entre estos 2 elementos, ¿no? El ejemplo de Cuba y el elemento peronista local. Y el primer ejemplo muestra esa confluencia, que son los uturuncos. Uturuncos, no me sale nunca el nombre. Digo urutunco, ¿Sabés qué quiere decir uturunco? A ver, datita. Tigre o jaguar en quechua. Porque surge en Santiago del Estero, en realidad son grupos santiagueños. 1959, son tucumanos. Santiagueños. Sí, Enrique Mena es el líder, un hombre que venía de la resistencia peronista, y tratan de armar un foco guerrillero impulsado por John William Cook, una figura de la izquierda peronista que estaba exiliado en Cuba, que muestra estos lazos que ya empieza a ver, impulsado desde ahí, y que, bueno, arman ahí un asalto a una comisaría en Frías, que es la segunda ciudad de Santiago. Bueno, van en cana, tiene poca vida. Van en cana, no duran mucho. Otro de los grupos que tenemos, Fuerzas Armadas de la Liberación. ¿De dónde vienen esos? Bueno, estaban vinculados al hermano, al MIR, a una expresión política clandestina, poco conocida, que se llamaba MIR, y que
comandaba un intelectual marxista que era Silvio Frondizi, Hermano del presidente. Así es. Frondizi. Y que daba clases de marxismo, clases de historia, una figura importante para el mundo cultural. Termina asesinado por la AAA más tarde y promueve este grupo, Fuerzas Armadas de Liberación, que hacen una acción en el Instituto Geográfico Militar. Ah, mira. Intelectual. Convencen, Instituto Geográfico Militar, que está en la calle Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. No, muchas de las acciones son así, arman una acción en un lugar donde hay armas para llevarse armas. Tenían infiltrado un conscripto, un colimba, ahí que estaba haciendo la conscripción en el Instituto Geográfico Militar y que les pasa información. Otro de los grupos guerrilleros es el Ejército Guerrillero del Pueblo. Es un grupo guerrillero que va a estar fundado en 1963. Es que lo va a fundar y lo va a pensar el ideólogo de este grupo, es el Che Guevara. De hecho, es el comandante primero de este grupo, es el Che Guevara. La idea del Che Guevara era que este grupo se conformara en el monte, en el norte. Sí, en Salta. En Salta, y que desde ahí se uniera eventualmente con la guerrilla que el Che Guevara iba a armar en Bolivia. Sí, que sabemos que armó. Que armó, de hecho, pero que todavía estaba, digo, porque esto es antes de eso. Entonces la idea era que se encontraran. La realidad es que este grupo va a tener una deriva muy tremenda. Es muy trágico, ¿no? La historia es trágica, vamos a volver a esto al final cuando debatamos un poco sobre la violencia revolucionaria, pero ¿por qué es trágica esta historia? Bueno, son un grupo de jóvenes que se van al monte. Dentro de ese grupo hay 2 jóvenes que se van a quebrar, en el sentido no van a poder soportar Sí, pasan hambre. Pasan hambre, el ritmo, el entrenamiento militar, se quieren ir del grupo y frente a eso el EGP les hace un juicio revolucionario y los ejecuta. Sí. Es decir, va a haber 2 caídos a manos de sus propios compañeros. El líder del Ejército Guerrillero del Pueblo, del EGP, era Jorge Ricardo Massetti, que se hacía llamar comandante segundo, ¿no? El comandante primero. El comandante primero era el Che Guevara, hermano del periodista César Massetti, y él también periodista, les hace una entrevista a los barbudos que hacen la revolución en Cuba y ahí arma el contacto. Vamos a ver que este acontecimiento que sucede en el EGP después, en el 2005, mucho tiempo después, va a derivar en un gran debate que se conoce como el debate del no matarás, que va a surgir a partir de este caso. Vamos a hablar de eso. Bien, y un último ejemplo, digamos, de estos primeros ejercicios de la guerrilla en la Argentina, antes de su expansión, que es especialmente significativo, porque es muy resonante, pero porque es un primer ejercicio de guerrilla urbana. ¿Qué es lo que van después Montoneros Galer a descubrir y a practicar? La idea de que, bueno, en la Argentina, que era una sociedad distinta, industrializada, con centros urbanos muy numerosos, no era el mismo camino que el Cuba, el del alzamiento, el foco campesino. No hay campesinos, no hay tantos rural, campesinos como materia revolucionaria. Sino acciones de guerrilla urbana. Y hay un grupo que viene del movimiento nacionalista Tacuara, es decir, un grupo que venía de la derecha, ¿no? Del fogueo. Que hablamos del grupo en el episodio anterior. Del fogueo de las derechas de fines de los 50, ¿no? Con grupos filonazis, antisemitas, que tiene una decisión por izquierda, ahí indecisa en primer momento, y que arman un asalto ideado por un delincuente común, ¿no? Que también es otra característica de estos grupos, gente que le gustaban los fierros más que las ideas, ¿no? Y que combinan cuadros políticos con delincuentes, con aventureros, y arman un asalto muy famoso, que es el asalto al Policlínico Bancario en 1962. Llegan con una ambulancia al Policlínico Bancario y asaltan un camión de caudales. Mueren 2 personas en el evento, o sea, termina muy mal. Se afanan la guita, ¿no? Y es un escándalo político, es un evento policial político que conmueve a la Argentina. Salen todos los diarios, en los noticieros, los persigue el comisario más famoso de la época, que se llamaba Evaristo Meneses, y Fernando Ayala, un gran cineasta argentino, arma una película que se llama Con gusto a rabia, que protagoniza la Chiqui Legrand, Mirta y Alfredo Alcón, el gran actor argentino que muestra estos jóvenes nacionalistas de Tacuara, de los que van a venir una decisión por izquierda. Años después va a haber un allanamiento, ¿no? En Tacuara se pelean entre los que vienen de la derecha y estos grupos por izquierda, porque entienden que hay una especie de desviación marxista de Tacuara. Allanan la casa de uno que termina en el ERP, que se llama José Joe Baxter, y encuentran en Villa Urquiza, en su casa, la policía encuentra cuadros de Hitler, de Mussolini y de Fidel Castro, ¿no?
cambalache de la Todo. época, sí, que muestra lo difícil que es encasillar con izquierdas y derechas algunas de estas Algunos de estos expresiones grupos guerrilleros. políticas de la época. Vamos a la expansión de estos grupos, ¿no? Dale. Nos vamos al segundo acto, Perfecto. que es la dictadura de 1966. Ya vimos en episodios anteriores cómo en esta dictadura se instala la doctrina de seguridad nacional, la idea de que las Fuerzas Armadas tienen que reprimir al enemigo interno. Esta idea fue adoptada por el dictador de aquel momento, el presidente de facto de aquel momento, que era Onganía. Que da un discurso famoso sobre esto en una academia norteamericana, Sí. en West Point, en el año 64, donde busca apoyo después para el golpe que hace en el 66. Y estamos también en un contexto internacional donde empieza a haber una mayor radicalización también de la juventud. La juventud empieza a aparecer a nivel internacional como un actor político diferenciado, ¿no? Tenemos el Mayo francés, tenemos los jóvenes movilizándose en contra de la guerra de Vietnam, tenemos Tlatelolco en México en el 68. Entonces, tenemos una serie de acontecimientos. La cuestión de la rebeldía juvenil, los jóvenes de Woodstock, los jóvenes hippies de esta época. Sí, los jóvenes son el gran actor de la época, es el cambio social que marca el ritmo de esta época. Esa cultura juvenil que empieza a organizarse tiene diferentes caminos. Hay un camino que es el del hippismo, el del rock, hay otro camino que es, vos lo dijiste así, el de los fierros, ¿no? El de la radicalización política, una cultura juvenil contestataria. Tienen zonas de unión, pero a veces están enfrentadas también. En un contexto también donde tenemos la muerte del Che Guevara, ¿no? Como uno de los acontecimientos en 1967 en Bolivia, ¿no? Sí, en Bolivia fracasa esa aventura política. Ahí tenemos las del imágenes foco de la muerte. en Bolivia y lo mata la CIA y las Fuerzas Armadas bolivianas y se convierte en un símbolo, en un ícono mundial. Esto está tomado, las imágenes que estamos viendo, de una película muy famosa del año 77, que es del grupo Cine Liberación, que eran Octavio Yettino y Pino Solanas, que arman una película que expresa muy bien todo este contenido El clima de época. de ideas en el momento, todas las imágenes del clima represivo en distintos lugares del mundo, las imágenes de la batalla de Argelia, de la revolución, de las panteras negras en los Estados Unidos. Muy todo importante este la conglomerado. batalla de Argelia porque la forma de represión de los militares franceses en Argelia va a ser parte de lo que van a tomar los militares argentinos para reprimir Sí, a los grupos guerrilleros la idea urbanos, de la ¿bien? tortura como modo, como instrumento para desarmar las células guerrilleras y tomar información. Bien. 1969, todo este contexto estalla en Argentina en 1969 en el Cordobazo. Sí. Bien. Ahí tenemos algunas imágenes del Cordobazo. La ciudad de Córdoba va a estar tomada por grupos de trabajadores, de estudiantes. Sí. Se inicia como un paro activo, va a ser asesinado Máximo Mena, un estudiante, y a partir de eso se produce una rebelión popular. Sí, confluyen ahí, digamos, dos grandes fuerzas. Estos jóvenes estudiantes, ¿no? Poco antes había estado la famosa Noche de los Bastones Largos, ¿no? Los jóvenes universitarios cordobeses junto a el movimiento obrero. Sindicalismo cordobés muy combativo. Sí, clasista. Hay una figura muy importante ahí, que es la de Agustín Tosco, un dirigente de izquierda, digamos, del sindicalismo. Y contemporáneamente había otra figura muy importante, que era Raimundo. Ahí tenemos a Tosco en el medio, con el enterito. Dirigente de Luz y Fuerza. Sí. Y había una CGT de los argentinos que disputaba el liderazgo de la CGT de Bandor. Y estamos viendo ahí a Raimundo Ongaro, que tiene atrás la figura del Che y Perón, ¿no? Esta confluencia que se va a dar en el mundo de las juventudes radicalizadas argentinas. El Cordobazo marca un punto de inflexión y sí, empieza el quilombo generalizado. Hay rosariazo, tucumanazo. Empieza a haber levantamientos en todo el país. Y empiezan a expandirse las organizaciones armadas. Ahora vamos, justamente un año después del Cordobazo, tenemos a la aparición de las dos más importantes organizaciones armadas que vamos a tener en nuestro territorio, Montoneros y ERP. Bien, empezamos por Montoneros, ¿te parece? Dale. Bien. Montoneros hace su aparición principal en 1970 con un acontecimiento de mucho impacto, que es el secuestro, enjuiciamiento y asesinato de Aramburu. ¿Quién era Aramburu? Aramburu era la figura antiperonista por excelencia, ¿no? Había estado en el golpe de 1955, había sido presidente de facto, se lo acusaba como el responsable de secuestrar el cuerpo de Eva y mandarlo
a Europa. Entonces, Sí, los fusilamientos los del fusilamientos levantamiento de Juan José Valle. de Valle, Sí. de José León Suárez. Sí. Entonces, Aramburu era una figura El símbolo del antiperonismo. icónica del antiperonismo, exactamente. Así es. Y estos jóvenes lo secuestran. Sí. En un episodio muy resonante, ¿no? También conmueve al país, imaginemos eso, un expresidente conmueve al país. Es la aparición pública de Montoneros que... ¿Tenemos ahí el comunicado o...? No, perdón, las fotos que va a salir después, ¿no? De los montoneros que llevan adelante el... Es la aparición pública de Montoneros que venía Ahí está. desde años anteriores conformándose con la confluencia de muchos grupitos pequeños, ¿no? Ahí están los pedidos de captura de los que van a ser los principales jefes montoneros a partir El del grupo 70. fundador, ¿no? Lo que se llama el grupo fundador. Norma Rostito, Fernando Valmedina, Capuano Martínez, Ramus y Firmenich. Exactamente. Sí. ¿De dónde venían estos jóvenes? Había muchos grupos distintos. La mayoría venían de familias patricias antiperonistas, clases medias, clases altas. Nacionalismo católico. Vinculados al nacionalismo católico, con una inserción muy fuerte del grupo fundador en el Nacional de Buenos Aires, ¿no? Firmenich, Ramus, Abal Medina venían del Nacional de Buenos Aires, Arrostito era la pareja de Abal Medina. Es decir, había ahí una serie de redes vinculadas al nacionalismo católico y algunas figuras vinculadas con la Iglesia, que hablan de este nuevo contexto. Y una figura muy importante era García Elorrio, el director de una revista, Sí. Cristianismo y Revolución. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Bueno, algunos de ellos van a ser asesinados al poco tiempo, ¿no? Sí. Del secuestro. En una pizzería, En una William pizzería, Morris. en un bar, efectivamente, ahí muere Sí. Abal Medina. Sí, y Ramus, Firmenich y Arrostito llegan tarde a la cita. Llegan tarde a la cita, se Sí. salvan. Firmenich va a sobrevivir, de hecho y Arrostito vamos a ver que desaparece después en la dictadura. Tenemos imágenes, ¿no? Del funeral de Abal Medina. Para siempre barridas, Este, frente a la Argentina melancólica el de hermano de ahora. Abal Medina, Juan Manuel. Estos cuerpos, montoneros de la ciudad terrena, que han alcanzado ya la ciudad celeste, representan la Argentina prometida, que Dios quiso que naciera al amor de su coraje y su silencio. Nada más. Juan Manuel Abal Medina, que después va a escribir Conocer a Perón. Sí, recientemente, ¿no? El libro del año pasado. Después, sí, o del sí, anterior, después, ya no me acuerdo. muchos años después Sí. que lo tenemos acá. Y también tenemos un fragmentito del cura Carlos Mujica, hablando también en el funeral. A ver si... Ahí está. Señor, en este acto litúrgico en el cual pedimos por sus hijos, públicamente quiero pedir perdón, porque me siento en buena parte responsable de esta ola de violencia que hoy hay en nuestra patria. Un par de cosas que me gustaría decir de todo esto. Viniste con los puños llenos de verdades. No, pero me parece interesante el documento del velorio muy impactante de Fernando Valmedina, un hombre muy joven, Muy ¿no? joven. Consagrado como Ahí tenemos una foto, ¿eh? la figura Muy chico. fundadora de Montoneros. De hecho, el asesinato en el enfrentamiento es conocido como el Día del Montonero, ¿no? De Ramus y de Abal Medina. Había muchos grupos ahí que venían desde fines de los 60, de este contexto del que estamos hablando, muy vinculados a la iglesia, ¿no? Y al movimiento, y a Tacuara, a estas redes de las que venimos hablando. Elorrio era un ex seminarista, dirigía esa revista que expresa muy bien ese clima de ideas de la época. ¿No? Había un cura guerrillero famoso, Camilo Torres, que todos resaltaban. Carlos Mujica estaba vinculado a todo ese movimiento que está muy influenciado por lo que conocemos como el Concilio Vaticano II, ¿no? Que abre un mundo de ideas nuevo, que es muy, muy influyente. Es imposible exagerar la influencia del clima que se llama postconciliar, ¿no? Que va a dar lugar a todas estas expresiones que empiezan a ser discutidas. Y ya ahí en el velorio de Fernando Abal Medina lo tenemos a Juan Manuel, que vos mencionaste, que va a ser delegado personal de Perón, a través de su hermano, a través de la muerte de su hermano, se acerca a Perón, lo cuenta en su libro. Y que no forma parte de Montoneros, No, sino que va a estar, como él cuenta en el libro, intentando mediar entre Perón y los sectores de la tendencia, los sectores revolucionarios Sí. y de izquierda peronista, pero siempre en una situación bastante incómoda, difícil, ¿no? Sí, siempre hay como el jamoncito del sándwich en esa relación muy compleja. Y lo otro es, ya muy temprano, Mujica
con una autocrítica y la crítica a la violencia, que es una línea que él va a ir extendiendo, ¿no? Sí. Él tenía mucho vínculo con este grupo inicial, va a terminar muy crítico de la conducción Sí. de Montoneros y de la violencia revolucionaria. Es asesinado después, también en circunstancias muy dudosas, aparentemente por la AAA, pero bueno, termina muy crítico de Montoneros y acá ya hay indicios Sí. muy, muy tempranos, ¿no? De esta crítica a la violencia. Pasamos a LERP. Dale, perfecto. Digo, hasta acá teníamos esta gran guerrilla peronista y que piden por la vuelta El de regreso de Perón, Perón. ¿no? Y este peronismo socialista. Pasamos a LERP, que es una guerrilla marxista. Sí, Bien, es así decir, nos vamos hacia la izquierda, también van a ser en 1970, nace como el brazo armado del PRT. Sí. ¿Qué era el PRT? Dos líneas, líneas dos para líneas, eso. te dejo. Era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que venía de una alianza entre un grupo de los hermanos Santucho, que era una familia, digamos, de clases medias santiagueñas, eran hijos de un abogado radical prestigioso, familia de economistas, vinculados al mundo académico, y que habían armado un grupo también muy influenciado por las ideas del Che Guevara, latinoamericanista, indigenista, que era el FRIP, y se alían con un grupo trotskista, que era Palabra Obrera, fundan el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y en el 70 el Partido Revolucionario de los Trabajadores arma su brazo armado. Bien. Primera acción del ERP, ¿no? El secuestro del cónsul británico, ahí lo tenemos, Stanley Sylvester, o Sylvester. Muy bien dicho. ¿no? Y tenemos también un corto, ese, perdón. En Santa Fe, en el sí, barrio Fisherton. En el barrio ¿Tenés algo para Fisherton, decir del sí, barrio por supuesto. Fisherton? No, en mi ciudad. Algo importante, ¿qué piden de rescate? Que se reparta carne, porque era también el presidente de la SWIFT, ¿no? Entonces, que se reparta carne a barrios vulnerables, también una acción de mucho impacto, Sí. y que se difunda una proclama, Sí, ¿no? todas las acciones estas de la guerrilla en el momento parecen buscar el alzamiento popular, ¿no? Son acciones armadas que buscan financiarse, conseguir fierro por algún lado, pero también está latente esta idea de que va a venir una especie de Sí, alzamiento de las insurgencia, masas. sí. Veamos a ver si tenemos el corto ahí de leer. El señor Stanley Sylvester, puesto a disposición de la justicia popular, está siendo sometido a juicio revolucionario por el ERP. El señor Sylvester representa simultáneamente a los intereses de los enemigos del pueblo argentino, el imperialismo británico y el poderoso monopolio yanqui del TEC. Esto es un corto institucional, esto que escuchamos recién y que vimos, es un corto institucional, por ahí es un mal modo de decirlo, Sí. es un corto que el propio ERP produce a través de un cineasta vinculado a la organización, que era Raimundo Gleiser, muy importante. Tanto Montoneros como ERP van a tener una gran expansión, ¿no? en este contexto. Van a empezar a sumar militantes, simpatizantes. Va a ser muy importante en el caso del ERP, mucha influencia en el interior del país. Sí, Tucumán, Córdoba, Santiago, Santa Fe. Exactamente. Vamos a tener otra acción muy importante del ERP, que va a ser el secuestro y el asesinato de Salustro, Sí, Ordán Salustro. gerente de la Fiat. Sí, gerente de la FIA. Bueno, ¿y qué empezamos a tener a partir de acá? ¿O a dónde nos tendríamos que ir a partir de este momento? Podríamos decir, algo que quiero decir antes, que vos me lo querías. ¿Cómo era la vida en estos grupos guerrilleros? Antes de irnos al tercer momento, porque me parece importante tratar de entender qué consistía entrar en una organización armada, ya sea en Montoneros o ya sea en ERP, porque acá hay que entender el cambio que implica en la vida de una persona convertirse en revolucionario. El Che Guevara hablaba del hombre nuevo, ¿no? Decía esta idea de que tenés que dejar atrás tu subjetividad burguesa. Para convertirte en revolucionario tenés que dejar atrás tu subjetividad burguesa, transformarte en uno mismo y renunciar a qué cosa. Bueno, renunciar a las aspiraciones personales, a los intereses privados. ¿En pos de qué? En pos de una causa mayor. Esa causa mayor es la causa revolucionaria, ¿no? Y ahí empieza a ser muy fuerte la idea de que esa causa revolucionaria es tan importante que tenés que dar la vida por la revolución. Yo me acuerdo cuando fui al Museo de la Revolución en Cuba, que hay algo que me volvió un poco loca, que es que estaban las dos cartas, ¿no? La carta que el Che le deja a su mujer cuando se va a Bolivia y la que le deja a Fidel.
La que le deja a la mujer estaba bien, pero no, o sea, estaba bien. Y entre otras cosas le dice, te dejo a los hijos, cuidalos, críalos como revolucionarios. La carta a Fidel era una carta de amor. O sea, en comparación con la carta de la mujer, ¿por qué era una carta de amor? Porque es una carta a la revolución, ¿no? Donde claramente las aspiraciones personales, el amor privado, quedaba en un segundo plano frente a la revolución o frente a Fidel, que era la encarnación de la revolución, y que era la causa última, ¿no? La idea de que hay que dar la vida por la revolución. Entonces, este me parece que es un primer punto, ¿no? Acá hay algunos libros muy interesantes. Hugo Besetti sobre la violencia revolucionaria, Berna Carnovale, Los combatientes, que van reconstruyendo, ¿no? Cómo es la vida en estas organizaciones armadas. Sí, es difícil para nosotros, que somos hijos de otra época, Burgueses. también, volver a esa subjetividad y esa cabeza, ¿no? A ese momento de efervescencia general, ¿no? Un contexto de vivir en dictaduras, de efervescencia general, y con todos estos componentes que vos mencionás que parecen del discurso revolucionario, porque están muy teñidos también de cristianismo, ¿no? Esta idea de sacrificio, de martirio, que tiñe toda la conversación y toda la ideología de estos grupos y de estas personas. Y al mismo tiempo, digo, organizaciones que van a ser bien jerárquicas. Sí. Digo, son organizaciones disciplinadas, son organizaciones en parte militares. Empiezan a militarizarse en un momento. Empiezan a militarizarse, se hacen cada vez más jerárquicas, donde tenés jefes, tenés rangos, distintos tipos de oficiales. Sí. Son organizaciones político-militares en la jerga de la época, porque tenían estos dos componentes. El ERP, lo dijimos, tenía un brazo político y un brazo armado. Montoneros confluye mucho más caóticamente todo eso. Montoneros lo que tiene son organizaciones de superficie y figuras en algún momento como Abel Medina, que hace de nexo, en realidad es un delegado personal de Perón, y como figuras como Galimberti, ¿no? Que va a ser un delegado de Perón hacia la juventud, que no venía de Montoneros, de los grupos de Montoneros. De hecho, Montoneros lo secuestra a Galimberti para intentar llevarle cartas para intentar llevarle cartas a Perón. Lo secuestran y le dan las cartas para que Galimberti se las acerque. Se lo lleven. Y Galimberti, que era una especie de rockstar en la época, una figura increíble, que venía de una organización propia que se llamaba Jaén, también de grupos nacionalistas, de imperialistas, se convierte en una especie de vocero de la juventud que intenta contener todos los grupos, porque había muchos grupos, además de Montoneros, de juventud política que estaban organizando, pero que termina muy adentro de Montoneros, ¿no? En el libro de Abel Medina es interesante cómo aparece eso reconstruido, porque Juan Manuel Abel Medina cuenta que Perón le pide, dice, no lo suelte a Rodolfo. La idea de que Montoneros estaba llevando a Galimberti y que Perón lo necesitaba para hacer de plafón, un poco de contención, y para atraer, porque empieza a haber una disputa cada vez más cruenta entre estos sectores. Vamos a esa disputa, si te parece. Vamos al retorno de Perón. Porque, a ver, primero hay que explicar un poco algo que va a ser una especie de estrategia pendular, podríamos decir, de Perón. Es decir, entre 1970 y 1973, Perón va a impulsar y apoyar a estos grupos, a estos jóvenes. Perón dice, es un tiempo de lucha, ¿no? Sí. Estaban en dictadura y llama a estos grupos formaciones especiales, ¿no? La idea de Perón es, bueno, sirven para este momento. Sí. Ahora bien, marzo de 1973 tenemos elecciones. Perón no se puede presentar a esas elecciones porque la manera en que se acordó la salida de la dictadura lo sacaba a Perón de juego porque no había estado viviendo en Argentina. Entonces Perón presenta a un delegado. Sí, un momento de mucha incertidumbre en el que todos especulan con que Perón no va a poder volver. Como se va a abrir, se va a prender el peronismo y Perón no va a poder volver. Lanusse ya está dice, viejo. No le da el cuero para venir, dice Lanusse. Y Perón vuelve. Tenemos la imagen del primer regreso de Perón después de que... Ahí está. Y la pintada es Perón vuelve cuando se le canten las pelotas. Es espectacular. Después de que Lanusse dice no le da el cuero para venir, ahí tenemos, bueno, en esa foto muy importante, ¿no? Perón, el que sostiene el paraguas, Rucci. José Ignacio Rucci y el propio Abel Medina también ahí. Y el propio Abel Medina, Juan Manuel, ¿no? Ahí tocándose la nariz. Entonces, Perón vuelve, esta es la vuelta del 72. Bien, no es todavía Ezeiza. Es la vuelta de noviembre del 72. Así es. Después de esa vuelta vamos a tener las elecciones en marzo de 1973. También lo tienen casi secuestrado a Perón ahí. Tienen que armar ahí una cosa para que salga. Bueno, gana esas elecciones Cámpora. Llega al gobierno, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y ya desde la llegada al gobierno de Cámpora, la situación parece más complicada de lo que... O sea, la idea era que Perón iba a llegar y iba a poner orden. Sí, empieza la interna. La interna
muy fuerte, ¿no? Cámpora asume, cuando Cámpora asume se produce el devotazo, que es los sectores de la tendencia revolucionaria de la izquierda peronista se movilizan ese mismo día a la cárcel de Devoto y piden la liberación de todos los presos políticos, que finalmente son liberados. Ahí es buenísima toda la anécdota acá en este libro de Conocer a Perón, donde Abal Medina cuenta cómo Perón llamaba desde Madrid diciendo como, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque aparte los sectores de la tendencia van a tomar algunos edificios públicos, entonces Perón desesperado como diciendo, ¿qué es este quilombo que están armando? Entonces ahí ya se empieza a ver a un Perón menos tolerante, diría yo. Un momento muy... Empieza el péndulo hacia el otro lado. Un momento muy caótico. Había muchos militantes y muchos dirigentes presos. Recordemos que poco antes habían sido fusilados en la cárcel de Trelew. Muchos militantes de las distintas organizaciones. Hay una fuga importante, en realidad, ahí del penal de Rawson, lo digo bien ahora. Una parte de la conducción se fuga y en represalia hay fusilamientos con creo que 16 muertos de militantes guerrilleros. Es decir, había todo un clima ahí con los dirigentes y los militantes que estaban la foto de presos. La consigna de las organizaciones posterior a los fusilamientos es: la sangre derramada no será negociada, ¿no? Exactamente. Bien, Finalmente, vamos al momento 73-76, que es el que vos estabas mencionando. Ya arranqué cuando dije lo de Cámpora, pero vamos al momento en que Perón vuelve definitivamente, ¿no? La primera vuelta del 72 fue un toco me voy, en el 73 vuelve para quedarse y ahí tenemos las imágenes de Seiza. Esto ya es Ezeiza en las... El recibimiento que se le hace a Perón, y lo que empezamos a ver es la movilización de los distintos sectores del peronismo, un acto que va a ser organizado... hay una comisión organizadora integrada fundamentalmente por un militar que era Osinde, que había sido jefe de la policía. Cercano a López Rega. Por López Rega, por el propio Abal Medina. Hay toda una disputa ahí con el que era el ministro del Interior, Rigui, de Cámpora. Ya está ahí en juego toda una disputa entre sectores, entre distintos sectores. Sobre Ezeiza hay 10 millones de versiones distintas, muchos testimonios. ¿Te quedás con alguna? Termina... Bueno, hay versiones. Me gusta la reconstrucción que hace el historiador Juan Pedro de Naday, que estudió al CDO, que es uno de los grupos del peronismo ortodoxo que combate con Montoneros en Ezeiza, y hace una reconstrucción minuciosa de las distintas versiones. Me parece interesante esa reconstrucción más moderna. Bueno, hay combates, peleas por el palco, la idea de una emboscada. Los sectores de la izquierda que intentan avanzar hacia el palco, que responden... Tiroteo desde el palco. Bueno, todas estas... versiones, un enfrentamiento interno muy tremendo que termina con muchos muertos y con la idea de Montoneros de que fueron emboscados y que tiene que haber represalias. Sí, Perón al día siguiente de Ezeiza sale en cadena nacional con los tapones de punta, diciendo no hay nuevas etiquetas en el peronismo son los que las 20 verdades dicen que son. Básicamente cuando dice no hay nuevas etiquetas está diciendo no hay un peronismo revolucionario. No somos socialistas. No somos socialistas. No existe un peronismo socialista. Sí, si los muchachos quieren ser peronistas, que vengan. Y si no... Bien, pero ya empezamos a tener ahí una idea más clara de hacia dónde está yendo Perón. Hay muchos episodios de esa tensión, es esa idea pendular que vos estás hablando. Muchos acercamientos, momentos de... tibieza y frialdad en medio de un contexto muy, muy violento, donde, bueno, hay acciones de las fuerzas, los propios de las guerrillas, además un momento en el que el país es un hervidero y Perón está asumiendo la presidencia. Sí, llega a la presidencia, gana las elecciones, sí, obviamente. 23 de septiembre de 1973, gana la fórmula Perón-Perón, el 25 de septiembre, José Ignacio Rucci, el secretario general de la CGT, un hombre... del riñón de Perón, muy cercano a Perón, que había participado en la organización del acto de Ezeiza, es asesinado. Ahí tenemos el cuerpo de Rucci. Posteriormente, Montoneros, en una revista, se lo adjudica lateralmente. En el momento no se sabe, dicen que la CIA, también corren las versiones, ¿no? Como tantos de los crímenes de esta época son oscuros, sin esclarecerse completamente. Pero para Perón es un punto de no retorno. El asesinato de Rucci es un poco, no sé, se puede interpretar como un punto de no retorno. Sí. Y ya Perón... Me mataron un hijo, dice Perón, según el testimonio de Abal Medina. Exactamente. Y ya en el gobierno empieza una depuración
ideológica del Partido Justicialista y del propio peronismo. Sí. Es decir, empieza a correr a los sectores de la tendencia, empieza a hablar, digo, empieza a usar ideas como la de infiltrados dentro del movimiento, grupos patológicos, gérmenes que hay adentro del movimiento, es decir, empieza a tratar a los sectores de izquierda de infiltrados y de gérmenes que tienen que ser combatidos, ¿no? Sí. Va a haber además intervenciones provinciales, los gobernadores cercanos a la tendencia van a ser desplazados. Sí, ahí un ejemplo es el Navarrazo, ¿no? En Córdoba. Sí. Y también Videgain en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y vamos a tener otro, podríamos decir, momento de inflexión en toda esta historia, que es la toma del cuartel azul. ¿Bien? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque ahí por parte del ERP. Es una acción militar del ERP, toman un cuartel en 1974 y para Perón también esto es empieza ahí a hablar de crímenes, ya no son, empieza a hablar de asociaciones ilícitas. Impulsa ahí un cambio en el Código Penal y va a decir, estos no son crímenes comunes, esto los tipifica como asociaciones ilícitas. Sí. Bien, entonces hay una persecución ahí más clara. Sí, hay distintos intentos por contener estas acciones guerrilleras. Recordemos que cuando Perón vuelve y gana las elecciones hay una especie de tregua. Sí. Por un momento, el ERP va a seguir haciendo acciones, o sea, ya en el gobierno democrático siguen las acciones, con Montoneros, por eso no se adjudican inmediatamente el asesinato de Rucci, ¿no? Hay más ambigüedad hasta el momento de ruptura, los momentos más calientes de ruptura. También hay que tener en cuenta acá que también empieza a cambiar la visión de la opinión pública de estos grupos armados, ¿no? Entre el 70 y el 73 la opinión pública por ahí acompañaba a estos grupos armados o tenía una mirada más benevolente. Después del 73, ya contexto democrático, elecciones, la opinión pública empieza a ser más crítica, ¿no? Con la violencia armada. Sí. Perón usaba una figura en su discurso muy elocuente, ¿no? Una especie de metáfora zoológica, hablaba de perros y gatos, ¿no? O sea, hablando de los perros que eran muy leales, muy sacrificados, una especie de minoría intensa, los perros, y el grueso de la sociedad decía, bueno, son como los gatos, son materialistas, atacan solo cuando se los acorralan, ¿no? La idea de, bueno, hay que dejar a la gente... Me gusta la metáfora, está bien. Nos vamos al momento de ruptura, al momento del espectáculo de esta ruptura, que es 1 de mayo de 1974. Como todos los 1 de mayo, hay un acto en la Plaza de Mayo que organiza el peronismo. Un acto donde además por ejemplo, se coronan, que eso ya se hacía durante los primeros gobiernos de Perón, a las reinas del trabajo. Siempre las coronaba Eva, esta vez las corona Isabel. Mientras Isabel corona a las reinas del trabajo, de abajo Montoneros le grita... Si Evita viviera, sería montonera. Entonces, ya la situación en el acto se va caldeando y veníamos de todo esto que veníamos diciendo. Entonces, cuando Perón está por hablar, ya está... Se engrana. Ya está bastante enojado. Recordemos que era una vieja tradición peronista, esta de los discursos con la gente gritando cualquier otra cosa y que no se quería ir. Ya Perón recalienta acá. Y a través de estos 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Se va a acabar la burocracia sindical. Sí, todo un enfrentamiento muy típico entre los grupos, el grupo del sindicalismo, el grupo de la CGT. Ahí había muerto Rucci, la figura principal era ya Lorenzo Miguel, que también formaba parte de todas estas negociaciones. Y los grupos de lo que se llamaba la tendencia revolucionaria, ¿no? Y lo que les dice Perón básicamente es, muchachos, la resiste. Hace 20 años que estamos en esto. La resistencia es de los sindicalistas y no es de los jóvenes imberbes. Llegaron hace 2 días al peronismo, parece decirles. Ruptura. Sí. Ruptura con Montoneros. Montoneros vuelve a la clandestinidad.
Y vamos a empezar a tener también una represión que no va a ser solo estas purgas o lo que Marina Franco, todo esto está en un libro de Marina Franco que se llama Un enemigo para la nación, ¿no? Entonces, Marina dice, bueno, hay toda una cara legal, que es de la que hablaba antes, y también hay una cara clandestina en esta represión y persecución a las organizaciones armadas, y empiezan a surgir grupos parapoliciales, ¿no? Lo que después va a ser la AAA, Sí. donde van a directamente empezar a secuestrar, ejecutar. Sí, la primera acción reconocida de la AAA, que es una organización, como dijiste, paraestatal de servicio de inteligencia de la policía, de la fuerza que ya está operando, y vinculada al gobierno a través del ministro de Bienestar Social, López Rega, ¿no? Una figura especialmente nefasta de ese elenco. Es una bomba que le ponen al nieto de Irigoyen, Hipólito Solari Irigoyen. Y después va a haber un ciclo de asesinatos el momento más álgido a partir de la muerte de Perón. La segunda mitad del año 74 es un año muy sangriento, con muchas acciones de la AAA. Ahí algo importante que me parece marcar, y es que esta represión parapolicial, hay como una idea de que la represión fuerte empieza después de la muerte de Perón con Isabel. Ya esta purga, esta persecución a los sectores de la izquierda ya empieza con Perón, ¿no? Esto es una de las cosas que marca Marina Franco, ¿no? Después con Isabel hay un cambio cuantitativo en la cantidad de persecuciones y asesinatos, pero ya con Perón tenemos esa situación, ¿no? Sí, son tiempos muy violentos, ¿no? Digamos, un escenario de conflicto internacional que es la Guerra Fría, con servicios internacionales operando en el país, con la fuerza ya operando. Toda esta es la discusión de cómo se llega al golpe, ¿no? Después, durante el gobierno de Isabel. Y, bueno, estos mecanismos que, como vos decís y como Franco rescata, venían ejercitándose. De hecho, hay algunos instrumentos que son muy famosos, como el decreto de aniquilamiento de la subversión y el operativo Independencia en la provincia de Tucumán, que son previos al golpe, pero que después se magnifican con el golpe, que es un golpe paradójicamente a ese mismo gobierno. Quiero decir algo antes del golpe, y es que ese decreto para aniquilar a la subversión se hace un día, o unos días, no me acuerdo, después de un operativo muy importante que es Formosa, ¿no? El intento de copamiento de un regimiento en Formosa por parte de montoneros y que tiene un final muy trágico. Digo, muchos de los que van a estar defendiendo ese regimiento son soldados conscriptos. Es decir, no solo va a haber militares ahí, sino que va a haber chicos que van a estar haciendo su servicio militar obligatorio y que van a morir, 24 muertos va a haber en Formosa. Y esto es uno de los temas de debate actual, ¿no? Porque, bueno, o de debate a la hora de pensar las memorias. Sí, perdóname. No, dale, por favor. No, desde el juicio ahí lo vamos a discutir, pero desde el juicio de la Junta se discute porque el decreto que firma Luder como presidente provisional fue el principal argumento de la comandancia militar para exculparse, ¿no? Era la idea de nosotros estábamos cumpliendo... Haciendo lo que hizo Luder. Continuando los alcances de una ley. Hay toda una discusión acerca del alcance de los conceptos. Si aniquilar es un término militar, si se usa diciendo qué cosa. En todo caso, en el juicio de las juntas no se toma ese argumento, porque, bueno, los crímenes ilegales y la represión clandestina que se aplica después tienen otra dimensión y otra escala, me parece. Vamos a eso, ¿no? Vamos a la dictadura. Efectivamente, como vos decís, lo que vamos a tener acá en la dictadura ya es un plan sistemático de desaparición de personas, de secuestro, de tortura, un plan sistemático ideado desde el Estado, ¿no? Y por eso, como decías, en el juicio a las juntas tiene otras características, ¿no? Que es la de crímenes, o lo que va a ser después, los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasa con las organizaciones armadas ahí? Bueno, la gran mayoría van a ser víctimas de la represión estatal, no solo miembros de las organizaciones armadas, como dijimos en otros episodios. Mucha gente va a ser desaparecida y torturada que no necesariamente pertenecen a organizaciones armadas y a grupos guerrilleros. ¿Qué es lo que explica, y ya avanzando sobre la discusión, qué es lo que explica, me parece, el golpe, ¿no? Porque el golpe trae todo un plan económico, toda una idea de reforma de la sociedad, de sus raíces, mucho más, una idea refundacional. Sí. Y de hecho, buena parte de la capacidad operativa de las guerrillas
estaba desarticulada en el momento Para del 1976. del golpe, en el marco de esa legislación anterior. Los que logran, o los que no son atrapados, muchos miembros de organizaciones armadas se van al exterior, se El exilian. momento del exilio, Muchos trabajos muy que se interesantes discute sobre- mucho adentro de las organizaciones, la idea del exilio también. Y cuando se exilian, bueno, empiezan a pasar distintas cosas, ¿no? Algunos exiliados empiezan a tejer redes con organismos de derechos humanos. Ahí tenemos a la Está la conducción de Montoneros en En el México, exilio. posiblemente en el contexto del lanzamiento de la contraofensiva en el año 78-79. Ahí vemos a Mendizábal, Roberto Pardía, Mario Firmenich en el Firmenich, medio. Vaca Narvaja, varias de las figuras principales de la Creo que conducción se de parece mucho Montoneros. a Alberto Fernández, ¿no? No creo que sea. Bueno, ahí te pusiste muy serio. Muchos de estos exiliados entonces empiezan, bueno, no de esos precisamente, pero de los que están exiliados empiezan a tomar contacto con organismos de derechos humanos. En algunos casos empiezan a hacer un proceso de autocrítica sobre la violencia revolucionaria, sobre la estrategia y la táctica que usaron frente a la dictadura. Sí, hay muchas críticas y mucha discusión de la violencia revolucionaria que hoy conocemos, en el momento más opaca, menos conocida, pero son famosas las cartas de Rodolfo Walsh, Sí. críticas a la conducción de Montoneros por el proceso de militarización, es decir, el abandono de los frentes políticos de masas, el abandono de esa gente también, digamos, todo ese proceso que empujaba a las organizaciones hacia la militarización y la violencia. Bueno, empieza a ser discutido y en el momento que vimos, en el momento de la contraofensiva, hay ya disidencias Sí. en Montoneros, hay un grupo conocido como Expliquemos Lealtad. un poco qué es la contraofensiva, ¿no? Dale. Y para los que quieran saber más pueden ir al libro de Hernán Confit. Así es. A ver, la contraofensiva es el intento de Montoneros por crear una vanguardia guerrillera que vuelva al país y que pueda, mediante estrategias, mediante acciones de propaganda y mediante acciones militares, Sí. correr eventualmente a la dictadura militar a la que veían debilitada. Intervienen antenas de televisión Sí. en momentos en los que habían partidos de fútbol, por ejemplo, y pasaban Un en esa intervención comunicado. un comunicado leído por Firmenich llamando al levantamiento del pueblo peronista. Del pueblo peronista. Que esto en realidad intervenía en la antena, pero la antena de un barrio. Entonces se veía eso en algún En un barrio bar, y rápidamente sí. se tenían que ir y escapar. Sí. Termina trágicamente la contraofensiva con la mayoría de los militantes que vuelven al país, muchos de los cuales habían tenido que hacer un proceso de autocrítica, porque habían estado chupados antes y habían sido torturados y entonces eran sospechados por la propia conducción y los mandan a reeducarse. Todo un proceso muy complejo, muy dramático, que habla de toda la complejidad del momento, de todos los matices, ¿no? y todo el drama de la época. Y muchos son secuestrados en los colectivos en los que entran al país porque estaba Estaban infiltrado. Evidentemente el batallón 601, la inteligencia militar tenía la información y es un operativo casi que frustrado desde el inicio. ¿Querés matices? Tengo un video para vos. Vamos a ver la entrevista de Rebora Vaca Narvaja. La contraofensiva fue un éxito. La parte internacional es la segunda revolución en el continente, sin ninguna duda. Está vigente todavía, ¿no? Pese a los quilombos, los problemas, todavía está vigente. Y la parte interna del país, también porque había un proceso de ofensiva, no tanto armada, sino acordate que 78 empiezan las primeras huelgas, 79 ya aparece Saulo Gualdini, ya aparece la Secretaría Regional de Tigre. Bueno, la visión de un aparece, si vos tomás comandante montonero, muchas de estas figuras, muchos de los comandantes siguen firmes en sus visiones de la época, ¿no? Con menos matices. Menos matices. Faltó matices. Pero hay mucha discusión entre militantes y me parece que hay visiones encontradas en general sobre Sí, totalmente. esta experiencia que fue muy dramática incluso para los propios militantes. Bueno, el libro de Hernán muestra un poco cómo Montoneros. los diferentes, Así es. las diferentes visiones que tienen sobre la contraofensiva, ¿quién Sí. es? Y para el momento nombramos al grupo Lealtad, que era un grupo disidente, pequeño, pero había un grupo
encabezado por Galimberti y secundado por Juan Gelman, que desde el exilio criticó la estrategia de Montoneros de la comandancia de la contraofensiva. Bueno, Galimberti tuvo después una deriva de lo más sinuosa. Sí, es muy interesante el libro de Larraqui, ¿no? Que es De Perón a la CIA, porque terminó proclamándose miembro de la CIA. Una cosa más rimbombante. Bien, vamos a discutir un poco sobre la memoria de todo este periodo, que es un poco lo que viene a proponer el gobierno. Y para tratar de ver cuál es la memoria que busca o que se busca instaurar hoy desde el oficialismo del gobierno, empezamos con un video y después debatimos estos temas. La historia debe ser completa y rigurosa. No está bien borrar de un plumazo a las organizaciones terroristas con el fin de instalar la teoría del demonio único. No está bien ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la Argentina de los años 70. No está bien disimular el hecho de que la represión ilegal y la técnica de desaparición de personas comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. No está bien negar a las víctimas cuando son de un lado e inflarlas cuando son del otro. No está bien inventar cifras con propósitos efectistas. Bien. Este es el video que difundió el gobierno con Agustín Laje de protagonista el 24 de marzo, ¿no? De este año, en la conmemoración de la dictadura del 24 de marzo. Yo creo que hay, o podríamos abrir, 3 temas de debate que son parte de los que están dando vuelta en la opinión pública. Por un lado, si fue o no fue una guerra, ¿no? En términos memoriales, ahí va. Espera. Me puse autoritaria. ¿Pueden poner sillazos si abajo? fue sillazos. Déjame hablar, la puta madre. Si fue o no fue una guerra. Segundo tema de debate es cómo recordar a quienes participaron en las organizaciones armadas o a quienes desaparecieron en la dictadura, víctimas o combatientes, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes memorias que hay sobre la violencia revolucionaria? Y la última es si se puede juzgar a las organizaciones armadas, que es parte del discurso, ¿no? que viene llevando adelante el gobierno, sobre todo Villarruel, ¿no? Empecemos con el tema de la guerra, ¿sí? ¿Puede ser o no ser considerada una guerra? A ver, lo que hay que decir es que en términos técnicos, lo que tenemos en los años 70 no puede ser considerado una guerra. Hay una desigualdad muy grande de fuerzas entre las organizaciones armadas, que podían sumar entre 2.500 y 5.000 miembros en total, y las fuerzas del Estado, ¿no? Y las fuerzas armadas en cualquier momento del Estado. Entonces, tipificar lo que sucedió en ese momento como una guerra, en términos históricos, tiene una debilidad fundamental. Es lo que buscó hacer es lo que buscaron hacer los propios militares, ¿no? En el contexto de los juicios a la Junta. Es decir, esto fue una guerra, pero en términos históricos está flojo de papeles, ¿bien? Sí. Yo creo que ahí hay discusiones que se mezclan, ¿no? Y Sí. que el video de Laje tiene una intención negacionista evidente y tiene un repertorio, digamos, de muchos núcleos de discusión de la época. Yo diría que hay 3 discusiones ahí, ¿no? Además de que en este Además elenco... de las que traje. Sí, además de las 3 O sea, que ¿querés otras? Hay 3 planos, ¿no? Hay 3 planos. Hay un plano jurídico, hay un plano de discusión histórica Sí. y hay un plano que es el de la memoria, ¿no? Sí. Digamos, que están solapados Obvio. y son difíciles de escindir, pero son diferentes por sus objetivos. ¿Fue una guerra, propusiste vos como discusión? Bueno, es lo que quisieron instaurar los militares en su defensa, es lo que muchos de los comandantes guerrilleros también creyeron y Muy importante dijeron. ese punto. Pero no Es decir, fue una... había representaciones de que Sí. se estaba peleando una guerra. Si Firmenich decía, Sí. estamos La peleando una idea de guerra, una guerra los insurgente, militares decían, sí. estamos peleando, todos decían estar peleando una Sí. guerra. Eso no significa Sí. que en términos históricos eso pueda ser No era una tipificado como guerra, una guerra. por las razones que vos expusiste, y yo quiero agregar a eso un elemento también, que incluso las guerras tienen reglas y que la represión ilegal que aplicó el Estado argentino y que aplicaron los militares no cumple ningún criterio de los que cumple una guerra. Por eso hablan de guerra sucia, guerra irregular, por eso estas ideas. Pero en las guerras no se puede torturar, no se puede robar bebés, no se puede hacer ninguna de las cosas que hizo la dictadura argentina. Bien, estamos de acuerdo en este punto. Segundo punto, que yo creo que capaz es más difícil, está relacionado con el rol de la violencia revolucionaria, las responsabilidades de los miembros de organizaciones armadas en el devenir violento y por ende cómo tienen que ser recordados. Es decir, ¿cómo se los recupera como víctimas o como combatientes? Voy a hacer un poco una historización de cómo Vale. se recuperó esto. A ver,
en el Nunca Más es el informe de la CONADEP en 1984, que se publica durante el gobierno de Alfonsín, inmediatamente después del golpe, donde se trata de mostrar qué fue lo que pasó durante la dictadura, ¿no? En ese informe del Nunca Más, los desaparecidos, lo que se busca es enfatizar la inocencia de los desaparecidos. Entonces, todo aquello que se coloca sobre los desaparecidos no está relacionado con su militancia. Es decir, se pone que tal persona desapareció, que era una maestra, que tenía tantos hijos, no se pone, no sé, militaba en Montoneros. Esto está muy relacionado también con una estrategia judicial que tenía el gobierno en ese momento, que es vamos a hacer el juicio a las juntas, no podemos poner en duda la inocencia de las víctimas, porque si ponemos en duda la inocencia de las víctimas, podemos ir en contra de nuestra estrategia judicial, ¿no? Lo que vos decías, distintos planos. Ahora bien, ese informe del Nunca Más empieza a ser bastante, o esa manera de representar a los desaparecidos en el Nunca Más empieza a ser bastante criticada hacia mediados de los 90 por varios organismos de derechos humanos, ¿no? Sí, está esa es la famosa discusión de la teoría de los dos demonios. Recién vimos a Laje diciendo que quieren instaurar la idea de un demonio. La idea de los dos demonios era la idea de estos dos demonios, ¿no? Los militares y los guerrilleros, y una sociedad pasiva, una especie de sociedad pasiva, sí, víctima de la violencia. En ese sentido, sí, así se interpreta el prólogo del Nunca Más, que ahí yo quiero hacer una aclaración, porque se suele decir que el prólogo del Nunca Más del 84 equipara las dos violencias. Si uno lee el prólogo, dice que hay una violencia de izquierda, revolucionaria, y otra que es infinitamente peor, que es la del Estado. Es decir, no hay equiparación. Se ha hecho una lectura a posteriori, y en el kirchnerismo principalmente, que es cuando se reemplaza el prólogo del Nunca Más, me parece que es muy injusta de cómo Alfonsín planteó, o cómo Alfonsín... es que Alfonsín en sus discursos también lo planteaba así. La CONADEP fue una iniciativa de Alfonsín que tuvo también distintas políticas pensando en el juicio. No fue lo que Alfonsín quería que fuera, de hecho, no fue lo que los arquitectos legales de Alfonsín querían que sea el juicio, y de hecho hacen juicio, recordémoslo. Ahora vamos a eso. ¿Para qué quiero decir algo? Sillazo, no me deja terminar. Quiero decir algo sobre el tema este. Yo decía, fueron... Me está censurando. Fueron recordados como víctimas en ese primer Nunca Más, y hacia los 90, mediados de los 90, empiezan a ser recuperados estos grupos armados como combatientes en una clave más idealizada. Es decir, se empieza a recuperar desde organismos de derechos humanos las luchas, los ideales, guardando cierto silencio sobre los métodos, pero sí recuperar el rol de combatientes de esas organizaciones, y eso es lo que va a tomar el kirchnerismo, primero Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner, y que yo creo que se va a convertir en una especie de sacralización o romantización de los grupos armados de los 70. Y creo que eso es un poco problemático. ¿Bien? Que desde la memoria oficial se romantice o sacralice lo sucedido en los 70, genera cierta falta de cuestionamiento, ¿no?, sobre las responsabilidades de esas organizaciones armadas en el devenir. Y genera un tipo de discurso bastante impenetrable que hace difícil o hace más sencillo ese péndulo que tenemos ahora, en el cual podemos tener a un presidente diciendo fue una guerra, fueron 8.522, no sé. Es decir, discursos que son o bien justificatorios o bien negacionistas del golpe de Estado, ¿no? Me parece que acá hubo una especie de cristalización de un tipo de memoria que jugó en contra, en el sentido de que faltó desde la memoria oficial, estoy hablando desde la presidencia, faltó más cuestionamiento, más matices, seguramente. Me gustaría decir... Sí, un juego de buenos y malos. Algunas cosas. ¿No estás de acuerdo conmigo? Más o menos. Bueno, a ver. Me parece lo siguiente. Estoy de acuerdo en algunos puntos. Creo que existe esa romantización de la que estás hablando. Creo que es problemática, que es justo decirlo. Creo que no es lo mismo discutir la violencia de las organizaciones militares que la teoría de los dos demonios. En todo eso estamos de acuerdo. Yo vuelvo a mi argumento de los niveles y del contexto de esas discusiones, ¿no? Esa política de Estado a la que vos, la política de memoria del kirchnerismo, llamémosla así, a la que vos estás haciendo referencia, se da en un contexto que
que es, bueno, un contexto en el que toda la política de discusión había sido abandonada después de los indultos. Recordemos que en los 80, con las iniciativas de Alfonsín, se había juzgado tanto a la comandancia guerrillera, muchos los jefes montoneros, como a los comandantes de las tres armas. Y luego con los indultos se intenta clausurar esa discusión. Entonces había ahí un trauma latente. Y esa memoria que, como cualquier memoria y como cualquier política de Estado, tiene un sesgo, es incompleta y no es lo mismo, digamos, que un discurso historiográfico o que una discusión en otra sede. Bueno, tiene ese contexto que logró reabrir muchos juicios por crímenes que habían quedado impunes, que rehabilitó discusiones, que abrió juicios por la verdad, que le dio otro lugar a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones como Madre y Abuela de Plaza de Mayo, que hicieron también todo un trabajo de investigación conectado con la justicia, con los cuerpos de antropología forense. Pero yo no estoy segura si para reabrir los juicios es necesario romantizar la violencia de los 70. Podés reabrir los juicios, podés hacer un montón de cosas sin necesidad de... Y me parece, digamos, que toda esa discusión pública que se rehabilitó, yo entiendo que no compartas, digamos, o que tengas críticas a la... Yo comparto la política de derechos humanos. A la política, no estamos de acuerdo. La faccionalización del discurso en relación con los derechos humanos. Toda política es perfectible, yo creo que... O sea, yo creo que tienen que ir a juicio, claro. Tiene que ver con... No digo que no. Creo que toda política es perfectible, que tiene que ver con ese contexto muy singular, y creo que como efecto tuvo una rehabilitación de la discusión pública, del material de investigación, y hubo mucha discusión en los espacios de derechos humanos, entre la izquierda, digamos así en general, en el mundo progresista, entre exmilitantes. Hay mucha discusión sobre los defectos de la experiencia guerrillera, que yo comparto con vos. Vos cuando decís hay mucha discusión, seguramente te estás refiriendo a las cartas de Del Barco o al debate no solo que generó eso, pero por ejemplo. Y ese es un debate del 2005. En el 2005 hablábamos de lo del EGP y del Ejército Guerrillero del Pueblo. Bueno, en ese contexto sale una entrevista donde se relata esos dos asesinatos y Oscar Del Barco, militante de izquierda, publica una carta que se llama El no matarás, ¿no? Donde él dice... Nosotros, como militantes de izquierda, tenemos que hacer una autocrítica sobre la responsabilidad que nos cabe en el devenir de la dictadura. Y dice, bueno, no hay justificación para matar. Y eso arma un gran debate donde muchos salen a responderle, a defenderlo, a atacarlo. Pero digo, solo por decir eso, mucha gente acusó a Oscar Del Barco y a muchos otros de teoría de los dos demonios o de... Digo... esto lo dice Claudia Gil en un libro que salió hace poco, se llama Cuando hicimos historia, que es Conversaciones sobre el juicio de la Junta, y ella dice, bueno, llegó un momento en donde cualquier intento por criticar algo de la violencia revolucionaria era acusado de teoría de los dos demonios. Y eso es un problema, porque faccionalizaste el debate público. Y me parece que es un problema hoy, porque me parece que habilitó o generó un caldo de cultivo para que el debate sea en términos bien facciosos. O fueron 30.000 o no fueron 30.000. O fue una guerra o no fue una guerra, ¿no? Como sin ningún matiz. Sí, yo creo que el discurso del gobierno es faccioso por los elencos del gobierno que sí, vienen de la familia militar y que quieren reivindicar eso. Mi impresión es que más allá de lo que podamos criticar o discutir sobre la política de memoria oficial, sus defectos, sus sesgos, estimuló una discusión pública que es muy rica. Hoy los historiadores en particular tenemos una visión muy matizada y muy compleja sobre todo eso. Hay mucha información. Sabíamos muy poco de los crímenes de lesa humanidad por el propio método de ocultamiento que había usado la dictadura, que... bueno, toda la acción de la justicia, de los equipos legales en ese momento, puso sobre la mesa información que sirve también para la discusión de estas políticas de memoria de las que estamos hablando. Y bueno, son etapas, y yo no le atribuiría a eso el sesgo que tienen ahora las intervenciones para una faccionalización, un discurso faccioso en relación con los derechos humanos. Puede cualquier discurso sobre los derechos humanos es faccioso. No, bueno, no, porque no necesariamente, porque el discurso de los derechos humanos se piensa como universalista, porque se supone que son universalistas. Cualquier política de memoria tiene un sesgo
y es una política de Estado, ¿no? Tiene estos problemas. No sé si nos vamos a poner de acuerdo. No, pero es que estamos de acuerdo en el fondo, digamos. Un poquito. No, sí. Me parece. Son problemas distintos, me parece, a los que asumimos los historiadores, que perfectamente podemos criticar, sobre todo quienes como vos trabajan sobre la memoria. Bueno, tienen herramientas para criticarlos. Es distinto a operar sobre juicios, operar en clave jurídica, operar sobre la memoria, a la acción política, digamos. Último punto. Clave jurídica, porque eso es algo que está muy instalado en el debate hoy. Si se puede juzgar hoy a los que pertenecieron a organizaciones armadas, ¿no? Eso es parte de la agenda del gobierno que se quiere instalar. Y acá yo diría dos cosas que me parecen importantes. Por un lado, Alfonsín juzgó a las cúpulas de las organizaciones armadas. Apenas Alfonsín asume, hace 2 decretos, un decreto para juzgar a las juntas y otro decreto, para el 157, para juzgar a los miembros de las organizaciones armadas. Algunos no van a estar en Argentina. Firmenich va a ser extraditado y de hecho va a estar preso hasta los indultos de Menem. Entonces va a estar hasta 1990 presos. Ahora, ¿se puede reabrir, así como se reabrieron los juicios a los militares, ¿se pueden reabrir los juicios hoy? Los juicios de los militares se reabrieron porque fueron considerados, ahí sí jurídicamente, crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes perpetrados por el Estado. Exacto. Y no solo acá en Argentina, sino en el derecho internacional. Digo, esto está tipificado en el derecho internacional. Ahora, para que algo sea considerado un crimen de lesa humanidad, en este caso porque fueron perpetrados desde el Estado, y en el caso de organizaciones revolucionarias, para que puedan sus crímenes ser tipificados como crímenes de lesa humanidad, tienen que o controlar un territorio o tener una violencia generalizada y sistemática contra la población civil, ¿no? Todo esto está muy bien explicado en el libro de Confino y Rodrigo Tizón, Anatomía de una mentira, ¿no? En el último capítulo. Yo dicen, bueno, en el caso de las organizaciones armadas actuales, no controlaban, actuales, de los 70 en Argentina, no controlaban territorio, no tenían la capacidad militar para atentar de manera generalizada contra la población civil, por lo cual difícilmente, según estos parámetros del derecho internacional, puedan ser tipificados como crímenes de lesa humanidad y por ende, si son crímenes comunes, son crímenes que ya prescribieron, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Así es. Bueno, cerramos como abogados. Cerramos este último episodio, me da un poco de nostalgia. Este es nuestro último episodio, así que quiero agradecer a mi amigo Juan Manuel Romero, a Cenital por darnos este espacio. Se la jugó Cenital por poner acá a estos dos historiadores. Agradecer muy especialmente a nuestros productores, Blas Llanto, Lila Vendersky, que nos estuvieron codo a codo ayudando a armar estos programas. A Marcos Petzik, que nos deja lindos en cámara. Bueno, hace lo que puede. El director de cámara hace lo que puede para que nosotros nos veamos bien. Atahualpa, Leticia, todo el equipo detrás de cámara. Sí. Gracias. Gracias, Cenital. Gracias, Camila, gran profesional, gran compañera. Un placer. Y bueno, esto fue Ustedes no habían nacido. Un placer. Nos vemos pronto. Momento, antes de que cambies de video tenemos algo para decirte. Ponele me gusta al video y suscríbete a Cenital Más. Y tenés toda nuestra programación. Hay un montón de cosas para ver.